El equipo conformado por Alejandro Álvarez, Lorena Ascensión, María Fernanda González, Cassandra Sandoval y Cassandra Rivera presentan el modelo del multiplicador básico. Es una teoría macroeconómica que explica cómo se determina la producción en un corto plazo. Se le llama multiplicador porque cada cambio monetario de los gastos exteriores da origen a un cambio monetario mayor. Las hipótesis básicas que mantienen bajo el modelo de multiplicador son los salarios y los precios que permanecen fijos y que hay recursos sin emplear. Además, se suprime el papel de la política monetaria y se supone que no hay reacciones de los mercados financieros ante los cambios de la economía. La determinación de la producción mediante el ahorro de la intervención. El ahorro y la inversión dependen de factores muy diferentes. El ahorro depende principalmente del ingreso disponible, mientras que la inversión depende de factores como el producto, tasas de interés, política impositiva y confianza de las empresas. Aquí se considera que la inversión es una variable exterior, una cuyo nivel está determinado fuera del modelo. En la macroeconomía, el nivel de equilibrio de la producción es aquel donde están balanceadas las diversas fuerzas del gasto y del ahorro. En el equilibrio, el nivel de la producción tiende a persistir hasta que haya cambios en las fuerzas que afecten a la economía. El método del gasto total es el enfoque que muestra una curva de gasto total en función de la producción o del ingreso nacional totales. Bueno, a continuación les haré un breve análisis de lo que consiste nuestra exposición. Y bueno, como primer punto quisiera eh, mencionar, como se ve en la diapositiva, que cuando las empresas en conjunto producen de más, involuntariamente estarán apilando inventarios de bienes invendibles. Esto es que cuando las empresas producen más que la suma de lo que quieren comprar los consumidores y las empresas, pues habrá una acumulación de todos esos productos y que la empresa no se verá beneficiada porque obviamente hay mucha oferta, pero la demanda no corresponde. Entonces se irán acumulando todos estos productos y la economía de la empresa pues no será nada positiva. El siguiente punto es que cuando las empresas en conjunto producen, ya sea de una forma temporal, que puede ir de días, semanas, o dependiendo cómo se maneje, esto traerá como más de lo que pueden vender, bajará el PIB. En ese caso, la empresa igual se verá afectada. Como otro punto es que cuando venden más las empresas de lo que producen, aumentará su producción y el PIB subirá. En este caso, las empresas se verán mucho mejor beneficiadas porque estarán vendiendo muchos más productos y tendrán mayores ganancias. Y bueno, a continuación tenemos una breve definición de qué es el multiplicador. Y el multiplicador es el efecto de un cambio de un peso de los gastos exógenos sobre la producción total. El modelo sencillo es que el multiplicador es igual a la relación del cambio en la producción total entre el cambio en la inversión. Y bueno, también como dato tenemos que tener en cuenta que el modelo por multiplicador sencillo entre las interacciones entre la economía nacional y el resto del mundo no las toma en cuenta. Y también otra cosa que no toma este modelo es el lado de la oferta de la economía, ya sea la interacción del gasto o los precios. Bueno, compañeros, el tema que sigue es la política fiscal del modelo multiplicador. Se sabe que los programas fiscales sirven para decidir la forma en que se debe de dividir la producción nacional, que sería entre el consumo colectivo y el privado. Cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a los impuestos y programas de gastos del Estado. La política fiscal puede ser tanto expansiva, que se refiere a que hay menos impuestos pero más gastos, o restrictiva, en la que hay más impuestos y menos gastos.
En cuanto se tuvo el conocimiento de que la política fiscal tiene poderosos efectos sobre la actividad económica, se condujo al pensamiento del enfoque keynesiano de política macroeconómica. Este enfoque implica el uso de acciones del Estado para moderar los ciclos económicos. La política fiscal es la capacidad que tiene la entidad gubernamental para variar sus niveles de gasto y los niveles de impuesto, ya sea con fines de estimular o frenar su economía. Para esto usaremos el modelo del multiplicador para mostrar la forma en la que las compras gubernamentales afectan a la producción. Pero primero, y para comprender el papel del gobierno en la actividad económica, debemos de fijarnos en las compras e impuestos gubernamentales. Por ejemplo, en los efectos que estos tienen sobre el gasto en el sector privado. Entonces, así diríamos que la política fiscal sería la capacidad que tiene el gobierno para manipular el déficit o el superávit presupuestal con el objetivo de influenciar el nivel agregado de la economía. Ahora el siguiente tema es el efecto de los impuestos sobre la demanda agregada. Y aquí debemos de hacernos dos preguntas. ¿En qué forma los impuestos tienden a reducir la demanda agregada y el nivel del PIB? Sabemos que cuando tenemos impuestos adicionales, estos provocan el descenso de nuestros ingresos disponibles. Y si tenemos ingresos menores, también se tiende a reducir nuestro gasto en consumo. Entonces, si las inversiones y las compras gubernamentales permanecen invariables, también una reducción del gasto en consumo reducirá el PIB y el empleo. Entonces, en el modelo del multiplicador, mayores impuestos sin aumentos de compras gubernamentales tenderán a reducir el PIB real. Recordemos que cuando hablamos de PIB real nos referimos al valor total de los bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado que normalmente es un año. Todo lo explicado con anterioridad se resume en la siguiente tabla, en la que en la primera columna se muestra un nivel de referencia del PIB. En la segunda columna se presenta un nivel fijo de impuestos, que en este caso es 3.000 millones. El ingreso disponible se encuentra en la tercera columna y se saca con una resta de las dos primeras columnas, es decir, el PIB menos los impuestos. En la columna 4 se ubica el consumo planeado en función del ID que se ve o se muestra con la letra C. En la columna 5 se muestra el nivel fijo de inversión privada y en la columna 6 se indica el nivel de las compras gubernamentales. Para calcular los gastos totales planeados, ubicados con las letras G y T, que se ubican en la columna 7, se debe de sumar las columnas representadas con las letras C, I y G, es decir, de las columnas 4 a la 6. Y por último se comparan los gastos totales deseados, GT, que es la columna 7, con el nivel inicial del PIB de la columna 1. Si este gasto deseado está por encima del PIB, las empresas aumentan su producción para satisfacer el nivel de gasto y en consecuencia aumenta la producción. Pero en el caso de que este gasto esté por debajo del PIB, la producción baja. Esta tendencia que muestra la última columna, que sería la 8, nos asegura que la producción tenderá al equilibrio en 3.6 billones. Esta tabla lleva por nombre las compras, impuestos e inversión gubernamentales determinan el PIB del equilibrio. Explicada de otra forma, esta tabla nos muestra la forma en la que el producto se determina cuando se suman las compras gubernamentales al modelo del multiplicador. En este ejemplo, los impuestos son independientes del nivel del ingreso. Entonces, el ingreso disponible se saca con el PIB menos los 300.000 millones. Y el gasto total se obtiene
con I más G más el consumo determinado por la función consumo, lo que nos lleva a decir que a niveles de producción menores que 3.6 billones en este caso, el gasto planeado es mayor que la producción, por lo que ésta aumenta. Y cuando los niveles de producción son mayores que 3.6 billones, estos no son sostenibles y conducen a la contracción. Entonces, solo cuando la producción es de 3.6 billones está en equilibrio. Y ya, compañeros, eso sería todo de mi parte. Multiplicadores de la política fiscal. El análisis del multiplicador muestra que la política fiscal gubernamental es un gasto muy poderoso semejante a la inversión. Se aprecia que la política fiscal también debe tener efectos multiplicadores sobre el producto. El multiplicador del gasto gubernamental es el aumento del PIB debido al aumento de $1 de las compras gubernamentales de bienes y servicios. Compras gubernamentales. Una compra gubernamental inicial de un bien o de un servicio pondrá en movimiento una cadena de gastos. Por ejemplo, si el gobierno construye una carretera, sus constructores gastarán algo de sus ingresos en bienes de consumo, que a su vez generarán ingresos adicionales, algunos de los cuales serán gastados. El efecto final de un dólar adicional de gasto gubernamental sobre el PIB será el mismo que el dólar adicional de inversión planeada. Los multiplicadores son iguales a 1/1 menos la proporción marginal a consumir. En resumen, las compras gubernamentales de bienes y servicios son una fuerza importante para determinar la producción y el empleo. En el modelo del multiplicador, si aumenta el gasto gubernamental, la producción aumentará el gasto gubernamental por el multiplicador de gasto. En consecuencia, las compras gubernamentales tienen el potencial de estabilizar o desestabilizar la producción durante el ciclo económico. Efecto de los impuestos. También los impuestos tienen un efecto sobre el PIB de equilibrio, aunque el tamaño de los multiplicadores de impuesto es menor que el de los multiplicadores de gasto. Como podemos observar en la figura 24.8, se muestra la forma en la que un cambio en el gasto gubernamental dará como resultado un mayor nivel del PIB, y el aumento será un múltiplo del aumento de las compras gubernamentales. Para mostrar los efectos de 100.000 millones adicionales de gasto gubernamental, se han desplazado 100.000 millones hacia la curva de consumo planeado más inversión planeada más gasto gubernamental. El aumento final del PIB es igual a 100.000 millones de gasto primario por el multiplicador del gasto. En este caso, como la proporción marginal a consumir es de 2/3, el multiplicador es de 3, por el cual el nivel del equilibrio del PIB aumenta a 300.000 millones. Indica que el multiplicador del gasto público es exactamente el mismo número que el multiplicador de inversión. A las dos se les llama multiplicadores del gasto. El multiplicador puede avanzar en las dos direcciones. Si se disminuyen las compras gubernamentales, pero se mantienen constantes los impuestos y otras influencias, el PIB bajaría en la cantidad de gasto gubernamental multiplicada por el multiplicador. Finalmente, los cambios impositivos son una poderosa arma para afectar la producción, pero el multiplicador de impuestos es menor que el de gasto, en un factor igual a la propensión marginal a consumir. Como vemos, el multiplicador de impuestos es igual a la propensión marginal a consumir por multiplicador de gastos. La razón por la que el multiplicador de impuestos sea menor que el de gasto es directa. Cuando el gobierno gasta $1 en gastos gubernamentales, ese dólar pasa directamente al PIB. Por otra parte, cuando el gobierno recorta $1 de impuestos, solo parte de este dólar se gasta en consumos planeados, mientras que una fracción del dólar de impuestos se ahorra. La diferencia entre las respuestas de $1 en gasto gubernamental y $1 en impuestos es suficiente para que el multiplicador de impuestos baje y que sea menor que el multiplicador de gastos. La política fiscal en la práctica. En 1961 el presidente John Kennedy adoptó los principios de la economía keynesiana, por lo cual la política fiscal se convirtió en una de las principales armas para combatir la recesión o la inflación en Estados Unidos. Propuso recortes sustanciales de impuestos para sacar a la economía del bache en que había caído. Después de haberse promulgado, la economía creció con rapidez. Sin embargo, cuando a los recortes fiscales se sumó la expansión fiscal debida a la acumulación por la guerra de Vietnam, que esta fue entre 1965 y 1966, la producción aumentó respecto del PIB potencial
y la inflación comenzó a aumentar. Cuando nosotros hablamos de PIB potencial nos referimos al nivel más alto del PIB o producción real que podría ser alcanzado y sostenido a largo plazo por un país o cualquier corporación al utilizar de manera eficiente todos los factores de producción con los que se cuenta. La década de 1980 presenció otra demostración dramática de la forma en que trabaja la política fiscal. Aquí encontramos que en el año de 1981 el Congreso promulgó los recortes impositivos del lado de la oferta, propuestos por Ronald Reagan, junto con un aumento de los gastos en la defensa. La expansión fiscal ayudó a sacar a la economía estadounidense de la profunda recesión de 1981 y 1982. Después, al comenzar un mandato en 1993, el presidente William Clinton encaró un penoso conjunto de dilemas fiscales. El déficit permanecía obstinadamente alto, pero la economía estaba estancada y la tasa de desempleo era demasiado alta. Clinton decidió que la reducción del déficit era la mayor prioridad. Y aquí encontramos lo que es la Ley del Presupuesto de 1993. Esta promulgó medidas fiscales que contarían el déficit federal en unos 150,000 millones, es decir, 2% del PIB durante los 5 años siguientes. La combinación de restricciones de gastos, mayores ingresos por impuestos, una floreciente economía y mayores precios de las acciones sorprendió a todos los expertos, pues a partir de 1998 se produjo un superávit presupuestal. El superávit presupuestal hace referencia al superávit fiscal del que hemos venido hablando, que es previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del periodo siguiente, que es normalmente un año. Por otra parte, encontramos el otro socio de la política de estabilización, en donde los economistas keynesianos subrayan que la política fiscal solo es una de las herramientas que se pueden usar para manejar el ciclo económico. Como dos locomotoras que tiran de un tren, a veces en la misma dirección y otras veces en sentido contrario, las políticas monetaria y fiscal son motores poderosos para afectar a corto plazo la producción, el empleo y los precios. Por último, encontramos los multiplicadores en acción, en donde aquí nos explica un poco que un economista debe conocer la magnitud cuantitativa de los multiplicadores de gasto y de impuesto. En esta tabla que vemos aquí, nos muestra los resultados de este estudio. La línea gruesa, marcada por rosa, representa el multiplicador promedio de gasto gubernamental, estimado de acuerdo con 8 modelos, mientras que las líneas finas, estas pequeñas color gris, muestran el intervalo de las estimaciones con los modelos individuales. El multiplicador promedio del primero y segundo años fue de alrededor de 1.4, pero después del segundo año tiende a disminuir un poco a medida que entran en juego pues ya fuerzas monetarias e influencias internacionales, que tiene mucho que ver con las fuerzas monetarias que representan el efecto de mayor PIB sobre las tasas de interés, que provoca una concentración y salida de la inversión. Esto se va a explicar más adelante en los demás capítulos de mis compañeros. Más allá del modelo multiplicador, encontramos simplificaciones de este mismo, que se puede decir modelo multiplicador sencillo. En este encontramos 3 y nos dice que este modelo no tiene, o más bien no toma en cuenta el efecto del dinero y del crédito sobre el que consume y la inversión. El modelo multiplicador sencillo tampoco tiene en cuenta la forma en que el comercio exterior afecta a la producción interna y externa. Y la última de estas simplificaciones dice que se saca el panorama la oferta agregada, por lo que no hay forma de analizar de manera en que los aumentos del gasto se dividen entre los precios y la producción. Muchas gracias.